me hizo falta. Todavía falta un grupo, pero ya tenemos que empezar porque ya es 8:34. Sí, es tarde. Sí, ya es tarde, profe. Sí, pues empiece nomás porque hay chicos que ya están desde las 8:20 acá conectados. Ok, no hay problema. Chicos, por favor, recuerden encender sus cámaras. Sí, todos tengan sus cámaras, por favor. Ya está. Bien, chicos, a ver, el día de hoy tenemos que ver el tema de la economía inca, ¿ok? Pregunta, chicos. Cuando hablamos acerca de la economía inca, la pregunta es, ¿a qué se habrán dedicado los incas principalmente? A ver, ¿alguien sabe por aquí o alguien recuerda de repente el año pasado a qué actividad principalmente se dedicaron los incas y las demás culturas anteriores incluso? A ver, ¿alguna idea? Algo que recuerdes, por ejemplo, a ver, vamos a ver, ¿qué dicen por aquí? Dice la agricultura, la ganadería y el trueque. Ya, ok. ¿Qué más? Comercio. Mm, comercio. Los incas eran comerciantes. A ver, ¿qué dicen por acá? El trueque. Ya, ok. La ganadería. Ya, ajá. ¿Qué más? Vamos, chicos. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, chicos, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame, cuéntame. La textilería. Ya, ok. También es importante. Orfebrería, artesanía. Ya, ok. ¿Es todo? Ya, muy bien. A ver, por ejemplo, a ver, ¿a qué actividad se dedicaban los moche, por ejemplo? ¿A qué se dedicaban los moche? ¿A qué se dedicaban los moche? Hello, ¿a qué se dedicaban los moche? A ver, ¿te acuerdas o no? ¿A qué se dedicaban los moche? La textilería, los moche. ¿Segura? Uh-uh. La orfebrería, ya, pero eso es una actividad cultural más que todo. Yo me refiero a la parte económica. ¿Qué actividad económica? Muy bien, Texa. Los moches se dedicaban a la pesca. ¿A qué más se dedicaban los moches? Hay algo importante. La agricultura, muy bien, así es, la agricultura. Pregunta, ¿y para que los moches puedan haber desarrollado la agricultura, qué utilizaron? ¿Qué utilizaron los moches? A ver, los guaruguaru. ¿Seguro que los moches usaron los guaruguaru? Vamos, vamos, chicos, vamos. ¿Qué utilizaron los moches para dedicarse a la agricultura? A ver, técnica de cultivo, ya, muy bien. ¿Cuáles son? Andenes. Pregunta, ¿moches en la sierra? No, ¿verdad? Moches en la costa. Camellos, camellos en el Perú, Dios mío. Muy bien, los huachaques, así es, los huachaques. ¿Qué cosa eran los huachaques? Eran las chacras hundidas para aprovechar el agua del subsuelo y así desarrollarse la agricultura. Muy bien, ¿ya? Así es. A ver, pregunta, los Nazca, para poder desarrollar la agricultura, ¿qué tuvieron que utilizar? Los Nazca. Acueductos, muy bien. Canales de irrigación, así es. Muy bien. ¿Cómo se llamaban los almacenes de agua que servían como reservorios para los Nazca? ¿Cómo se llamaban esos reservorios de agua? ¿Cómo se llamaban? Los, los puquios, ¿cierto? Los puquios. Muy bien. En caso de Tiahuanaco, pregunta, ¿Tiahuanaco desarrolló o no desarrolló la agricultura? A ver, ¿Tiahuanaco desarrolló o no desarrolló la agricultura? Sí, ¿verdad? ¿Qué usaron? ¿Qué recursos?
¿Qué recursos utilizaron los tiahuanacos? Por ahí me dijeron, ¿ah? Empieza con W. Por ahí me dijeron hace un rato. Los Guaru, muy bien, hijo. Así es, Luquitas. Guaru, ¿verdad? Perfecto. Así es, Lucas. Ajá, los guaru, ¿no? Muy bien. Entonces, dense cuenta, chicos, que diferentes culturas han desarrollado distintas técnicas agrícolas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de eh, adaptarse al medio geográfico, ¿ya? Adaptarse al medio geográfico y además, pues, tratar de depender económicamente de la agricultura. Sabemos que el Perú es un territorio totalmente accidentado, es un territorio que posee distintos climas y vamos a ver pues que producto de esta diferencia de climas, muchas culturas que se desarrollaron en nuestro territorio andino tuvieron que utilizar distintas técnicas para poder sobrevivir en base a la agricultura. ¿Ok? Y posterior a la agricultura también encontramos a la ganadería, la crianza de animales en este caso. ¿Ah? Entonces, chicos, vamos a ver de que para que las culturas anteriores a los incas puedan abastecerse a sí mismas o puedan, pues, en este caso, lograr, ¿no? Adaptarse al medio andino geográfico, fue necesario la creación de técnicas agrícolas, ¿ok? Y cada una de las culturas estaría representando su propia técnica agrícola. ¿No, chicos? Muy bien. Entonces, eso es con respecto a lo que eran las técnicas agrícolas de las culturas anteriores. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Los incas crearon sus propias técnicas agrícolas o utilizaron las técnicas de otras culturas? A ver, ¿qué dicen por aquí? ¿Los incas crearon sus propias técnicas o utilizaron las técnicas anteriores de otras culturas? A ver, ¿qué me dicen por aquí? Vamos, chicos, vamos, sin miedo, sin miedo. Utilizaron las técnicas anteriores, ¿cierto? Muy bien, chicos, recuerden encender su cámara. Veo a varios que no han encendido su cámara. Por favor, es necesario encender su cámara. Vamos. Así es, ¿verdad? Utilizaron técnicas de culturas anteriores. Muy bien. Así es. Entonces, chicos, recordemos que los incas, ya, al igual que los romanos, ellos van a comenzar a asimilar la parte cultural, económica, política y social con respecto a las culturas anteriores. Recuerda que los romanos, por ejemplo, asimilaron la cultura griega, asimilaron pues la política griega en este caso. Los incas van a hacer lo mismo. Los incas lo que van a hacer es que cada vez que se expanda, cada vez que busquen imponerse sobre otros reinos, los incas van a utilizar las diferentes técnicas agrícolas que van a desarrollar cada uno de los reinos sometidos. ¿Ok? Entonces, si yo te pregunto en el examen, los incas fueron, como quien dice, fueron totalmente independientes o fueron en este caso aquellos que crearon sus propias técnicas agrícolas, ¿será verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Cuando yo digo los incas crearon sus propias técnicas agrícolas, falso, ¿verdad? Recuerda que los incas van a copiar las diferentes técnicas agrícolas anteriores. ¿Ok? Así es. ¿Ya? Entonces, mira, te estoy dando un dato para el futuro examen, ¿ah? Ok, listo. Ya está. Ahora, pregunta, chicos, ¿la ganadería en el Perú solamente se basaba en la crianza de auquénidos nada más? O sea, en el Perú solamente había llamas, alpacas, guanacos, nada más. ¿O habían otros animales? ¿Habían otros animales? ¿Sí? ¿Qué animales, por ejemplo? A ver, ¿qué animales? ¿Oveja? No, en el Perú no había oveja todavía. ¿Qué animales? El cuy, muy bien, Carla, sí es, el cuy, ¿verdad? Recordemos nosotros, chicos, que el cuy y los auquénidos son los animales que van a caracterizar, en este caso, América y sobre todo el Perú, ¿cierto? Entonces, así como hay una crianza de auquénidos, también hay una crianza de cuys, ¿ya? Así es. Ahora, en la costa
¿Habrá habido crianza de animales en la costa? ¿Habrá habido crianza de animales? Bueno, realmente la costa presenta un clima totalmente cálido y por lo tanto, pues muchos animales que habitan la zona andina no estarían acostumbrados a vivir en esta zona, ¿ya? Pero cuando los españoles invadan el Tahuantinsuyo, ellos van a traer consigo en su comercio animales de corral, por ejemplo, los cerdos, por ejemplo, las vacas, los toros, todos estos animales van a llegar con los españoles, ¿ok? Así es. Y ya cuando los españoles traigan a las aves de corral, estas aves de corral se van a adaptar a la costa y es por esa razón que aquí en la costa tenemos muchas granjas de aves. Por eso que aquí pues en Lima el pollo pues es relativamente barato porque lo tenemos cerca. En Lima hay un montón de granjas de aves de corral, ¿ok? Pero repito, estas aves van a llegar cuando los españoles invadan el Tahuantinsuyo. Antes no había aves de corral, antes no podíamos hablar de gallina, gallo, pollo, pavo. Estos animales van a llegar después, con la llegada de los españoles en sí. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Recuerden, pues, por ejemplo, que la crianza de ganado porcino, de cerdos, en sí era propio de Oriente. ¿Ok? El ganado vacuno, vino, era propio del cercano Oriente, ¿no? O Medio Oriente. Entonces, cuando los españoles, los europeos en sí, pues logren asimilar muchas culturas en sí durante el siglo XIV, siglo XV, lleguen al Tahuantinsuyo, van a traer consigo también a los animales para dedicarse a lo que es la ganadería. ¿Ah? Bien. Ahora, con respecto a lo que es la artesanía, recordemos chicos pues que los incas, al igual que van a copiar las técnicas agrícolas, también van a comenzar a copiar las diferentes artesanías, ¿no? Por ejemplo, chicos, qué artesanía practicaban las culturas costeñas? ¿Qué artesanías practicaban las culturas costeñas, chicos? Por ejemplo, la cultura chimú, la cultura lambayeque. ¿Qué actividades, qué actividades económicas, qué actividades artesanales desarrollaban las culturas costeñas? A ver, ¿se acuerdan o no? Por ejemplo, la cultura chimú. ¿Qué actividad artesanal desarrollaron los chimú? Incluso destacaron bastante los chimú en esta actividad. Tiene que ver con el tumi, ¿no? A ver, con eso te digo todo. Tiene que ver bastante con el tumi. A ver, vamos chicos, sin miedo, sin miedo. Cerámica, casi, casi. Hay algo mejor. Cuando hablamos de el tumi, ¿a qué nos referimos? ¿De qué está hecho el tumi? A ver, de oro, ¿verdad? La metalurgia, perfecto, así es, la metalurgia. Chicos, recuerden que las culturas costeñas van a desarrollar lo que es la metalurgia. Entonces, si las culturas costeñas desarrollan lo que es la metalurgia, vamos a ver de que los incas, cuando logren someter a los chimú, van a utilizar también parte de su metalurgia. Ahora, para los incas, ¿ya? El oro en sí era un metal muy importante porque los incas creían que esta era la sangre del sol, era la sangre del inti. Y como los incas van a venerar bastante al oro, todos sus instrumentos van a ser hechos de oro cuando los incas sometan a quién, sometan a los reinos chimú, por ejemplo. Los reinos chimú destacaron bastante en la orfebrería. Entonces, gracias a eso, los incas van a comenzar a realizar diferentes utensilios de oro. Pero claro, recordemos también que no era oro puro, sino era una mezcla, era una aleación. Era la mezcla entre oro con cobre. ¿Ya? Y cuando los españoles llegaron y fundieron estos metales, ellos se dieron cuenta justamente que los chimú utilizaban pues la mezcla de metales y no utilizaban el oro puro, ¿verdad? Así es. Y los incas, como te voy a repetir, cuando logren someter a estos reinos, van a utilizar también parte de su metalurgia. Entonces, chicos, vamos a ver de que la actividad artesanal, en caso de la costa o las culturas costeñas, se refiere a lo que es la metalurgia, ¿cierto? Claro. En lo que es la sierra, por ejemplo, se estaría desarrollando también lo que es la textilería, ¿ok?
Bueno, la cerámica la tienen todas las culturas. Recordemos, chicos, que tanto Lumbreras como John Rowe nos dicen de que cada una de las culturas tuvieron sus diferentes estilos de cerámica, con asa estribo, asa puente, acalabazado, globular, monócromo, polícromo, escultórico, pictográfico y entre otros. ¿Entiendes? Así es. ¿Ya? Entonces, en conclusión con esta primera parte, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es que tú entiendas que los incas, cuando logran expandirse desde la región del Cusco hacia casi todo el territorio peruano y después la mitad del territorio sudamericano, estos van a ir asimilando, van a ir copiando las diferentes técnicas. En el caso de la agricultura, por ejemplo, en el caso de la ganadería y en el caso de la artesanía. ¿Okay? Ahora, por ejemplo, de todas las cosechas, de las plantas en sí, que cultivaban los incas, dime, ¿cuál va a ser la cosecha más venerada? ¿Cuál va a ser la cosecha más venerada por los incas? De la imagen, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuál va a ser la cosecha más venerada por los incas? Está en la imagen, ¿ah? ¿Eh? Te está saludando todo. El choclo. El choclo, pero hay otro nombre, hay otro nombre. ¿El? ¿De qué se hace la canchita? Del maíz, muy bien, así es, el maíz. Chicos, recordemos que el maíz, para todas las culturas pre-incas, va a ser considerada como una deidad incluso. Tan importante es el maíz para las culturas pre-incas, que incluso va a recibir el nombre de la Sara. La Sara es el nombre que recibe el maíz. ¿Ya? Por esa razón es que incluso los andenes que van a crear, bueno, no van a crear, sino van a utilizar los incas de diferentes culturas y lo van a asimilar, ya en esos andenes los incas van a comenzar a cosechar y sembrar, bueno, sembrar y cosechar lo que es el maíz. El maíz, entonces, recuerden, viene a ser una de las principales cosechas más veneradas por los incas. Ahora, pregunta, ¿por qué el maíz se volvió la cosecha más venerada por los incas? Y eso te lo dije varias veces, ¿ah? ¿Por qué razón? ¿Qué cosa van a sacar del maíz? ¿Qué cosa se saca del maíz, chicos? ¿Qué es lo que se bebe tradicionalmente en las culturas preincas? La, la chicha de, la chicha de jora, así es, chicos. La chicha de jora, recuerden, que es la bebida más tradicional del Perú. ¿Ya? Y las sociedades antiguas solamente van a utilizar al maíz para poder crear lo que es la chicha de jora. Entonces, gracias a esa importancia, ya el maíz se vuelve como una especie de deidad. O sea, va a ser una cosecha, pero va a ser una cosecha divinizada. Para los incas, el maíz era muy importante, ¿ya? Incluso, pues, Max Zule, que es aquel que descubre las culturas costeñas, como el caso de Chimú, el caso, por ejemplo, de Moche, Nazca, él diría que la presencia del maíz en el Perú en sí tiene que ver con las culturas mesoamericanas, ya que las culturas mesoamericanas también cultivaban el maíz y producto de la llegada de pueblos mesoamericanos al Perú, según Maxule, eso haría que el Perú también venere al maíz. Bueno, esa es una hipótesis que plantea, ¿verdad? Pero recordemos, chicos, pues que el maíz es una cosecha netamente peruana. ¿Ya? Acá en el Perú vamos a poner un montón de maíz. ¿Ok? Así es. Ahora, para los habitantes aztecas y mayas, por ejemplo, ya estos van a venerar a lo que es el cacao. El cacao, por ejemplo, en caso de la cultura maya y azteca, que lo vamos a ver después, ¿ya? Estos van a venerar. Incluso cuando los españoles invaden la cultura azteca, la cultura maya, ellos se van a llevar consigo al cacao, lo van a vender en Europa y van a comenzar a realizar lo que es el chocolate. El chocolate caliente, por ejemplo, es una bebida tradicional de los españoles. Pero gracias a la invasión de los españoles sobre los mayas y los aztecas, eso va a generar que los españoles vendan el chocolate caliente como una bebida tradicional.
Tan importante va a ser este chocolate caliente, pues que nosotros en Navidad pues lo tomamos, ¿no? En pleno verano estamos tomando chocolate caliente. Es una tradición occidental, una tradición europea, ¿se dan cuenta? Entonces, mira, cada cultura en sí tiene su propia cosecha que va a ser muy importante, tanto que la van a venerar como si fuese una deidad, ¿ya? Así es, chicos. Entonces, eso es lo que va a pasar con respecto a esta primera parte. ¿Está? Muy bien. Entonces, vamos a seguir explicando cada punto. ¿Sí? Es una pequeña introducción nada más. ¿Okay? Vamos a seguir explicando por aquí. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Dice por aquí. ¿Cómo estuvo organizada la economía de los incas? A ver. Primero, como te decía en la introducción anterior, recordar que las sociedades prehispánicas presentaban diferentes condiciones climáticas. Te dije que el Perú es un país muy accidentado, posee diferentes climas en cada región, entonces, para poder, como que dice, ¿no? Para poder adaptar a técnicas agrícolas. Y gracias a estas técnicas agrícolas, ellos van a poder convivir. Imágenes, podemos apreciar el trabajo, ¿ok? El trabajo en los campos. Y el trabajo en los campos, ya, para los incas era muy necesario. Además que van a utilizar una herramienta muy importante para poder hacer huecos en la tierra. ¿Alguien se acuerda o alguien sabe por aquí cómo se llamaba este instrumento de madera que servía para hacer hueco en la tierra y sembrar, por ejemplo, lo que es la papa? Y es un instrumento muy tradicional, ¿eh? Que hasta el día de hoy muchos campesinos, ¿no? Que tienen sus chacritas, también lo utilizan, ¿eh? ¿Cómo se llama ese instrumento, chicos? A ver, ¿qué me dicen? Sencillo, ¿ah? ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Alguien se acuerda? A ver, el año pasado de repente tuvieron que hablarte de esto. A ver, ¿dónde están mis alumnos del formativo? ¿Dónde está Carlos este? ¿Dónde está Santos? ¿Dónde está Carla? ¿Dónde está Lucas? A ver, vamos. ¿Qué hice mis alumnos del formativo? A ver, vamos. A ver. Se han olvidado. Bueno, chicos, este instrumento se le conoce como la chaquitaclia. ¿Ya? La chaquitaclia ya viene a ser aquel instrumento de madera con el cual los incas podían sembrar la papa. Ese instrumento servía para qué? A ver, le voy a hacer un pequeño zoom para que te des cuenta, ¿ya? Mira, date cuenta que aquí lo que está haciendo este hombre es coger su pie, ¿ya? Su pie lo que está haciendo es empujar, ¿ya? Esta base plana, y al empujar esta base plana, está haciendo un hueco en la tierra, ¿ya? Y después, con su mano, ¿ya? Con su mano, está empujando. Entonces, hace un hueco en la tierra, empujando y presionando con su pie para así sembrar lo que es la papa. El hombre era aquel que se dedicaba a esta actividad, ya que era pues aquel que tenía mayor fuerza. Y luego que el hombre hiciera huecos en la tierra, la mujer, por ejemplo, aquí vemos una mujer, lo que está haciendo es regar las semillas para seguir sembrando. Entonces, chicos, vamos a ver de que la chaquitacya, que es ese instrumento de madera, ¿ya? Viene a ser un instrumento muy importante para la agricultura. La raucana, que era una especie de pico también de madera, era muy importante. Tanto la raucana como el chaquitacya, entonces vemos que son instrumentos agrícolas que le van a servir a los incas para así producir sus alimentos. ¿Ya, chicos? Y eso es lo que va a pasar principalmente. ¿Ya? ¿Se entiende con eso, chicos? ¿Se entiende entonces para qué sirve la chaquitacya? ¿No? ¿Se entiende con eso? ¿Para qué sirve la chaquitacya? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, tienes un familiar de repente en provincia, todos tenemos un familiar en provincia, yo también tengo familiares en provincia, ¿ya? Vas a ver que en sus chagritas ellos tienen este instrumento de madera para poder sembrar la papa. ¿Y cómo se llama este instrumento de madera, chicos? ¿Cómo se llama? La chaquitaca, ¿ya? Chaquitaca. ¿Bien? Listo. Muy bien. Ahora,
Vamos a ver también que, al igual que la agricultura, los incas también se dedicaban a lo que es la ganadería, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a dejar de ser el zoom y vamos a pasar a la otra imagen, ¿ya? A ver, eso es lo bueno de las clases virtuales, de verdad que para mí es una maravilla las clases virtuales, porque se pueden hacer muchas cosas, chicos. Así es, mírame. En la otra imagen podemos apreciar cómo este hombre está pastando ¿a quién? A estos auquénidos, ¿verdad? Una pregunta, ¿por qué los auquénidos tenían esta especie de frazadita o forro en sus lomos? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué los auquénidos tenían esta especie de frazada o para que se siente la gente? Ya, pero hay algo importante también. ¿Sabes para qué sirve? ¿Ya? Esta especie de bolsita o alforja que tienen estos auquénidos servían para trasladar ¿qué cosa? Alimentos. ¿Te acuerdas qué cultura pre-inca fue aquella que realizaba el comercio marítimo? ¿Ya? El comercio triangular, o sea, zarpaba desde el sur de Lima, llegaba hasta el Golfo de Guayaquil y regresaba vía terrestre usando auquénidos, llevando sus mercancías, sus productos. ¿Te acuerdas cuál era la cultura comercial en el Perú? A ver, una cultura que apareció en Ica. Vamos. Los chincha, ¿verdad? Muy bien, los chincha. Estos chincha, ¿ya? Van a utilizar a los auquénidos. ¿Para qué? Para que puedan trasladar sus mercancías, sus productos. Y estos forros que están en los lomos de estos auquénidos van a colocar justamente sus productos para así comercializar. ¿Ya? Entonces vamos a ver que los auquénidos, chicos, no solamente son pues animales para consumir, sino también son animales para qué? Para poder comercializar los productos. ¿Te das cuenta? Entonces vemos, chicos, que tanto la agricultura como la ganadería fueron las actividades más importantes durante la economía inca. Entonces, si yo te pregunto en el examen, ¿cuáles son las actividades más importantes que se desarrolló durante la economía inca? ¿Tú qué me vas a responder? ¿Qué me vas a responder tú? La agricultura y la ganadería. ¿Ok? Agricultura y ganadería. Ya, eso es lo que me tienes que responder tú en tu respuesta. ¿Ok? Listo, chicos. Continuamos. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos, chicos, sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Seguros? Ya, continuamos. ¿Ya? Listo. Pasamos a la siguiente imagen. A ver, veamos por aquí. Borramos esta parte. Muy bien. Los modos de producción. Ok. Aquí tenemos que hablar de un autor muy importante que nos va a hablar acerca de los 7 modos de producción que tuvo la economía inca. A ver, le regalo un punto adicional en el examen al que me dice cómo se llamó el mayor historiador del Perú que logró hablar acerca de la historia de los incas o el origen histórico de los incas. A ver, le regalo un punto al que me dice cómo se llamó el autor que hablaba acerca del origen histórico, ojo, histórico. Garcilaso no, Garcilaso es legendario. Histórico. A ver. Basadre, no, Basadre no, Basadre habla acerca de la República. A ver. Vamos. ¿No te acuerdas? A ver, te pone su foto, ¿ya? ¿Te acuerdas quién es este señor? ¿Te acuerdas o no? Cuento, ¿ya? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tiempo cumplido, chicos. La respuesta es Valdemar Espinosa, chicos. Recuerden que el mayor historiador
o aquel autor que habla acerca del origen histórico de los incas viene a ser Valdemar Espinosa. Y justamente Valdemar Espinosa es aquel que nos menciona que la cultura inca, en la parte económica, tuvo 7 modos de producción. Ahora, ¿a qué se refiere cuando nos habla modos de producción? A ver, te explico. Valdemar Espinosa decía que los incas, al igual que muchas sociedades en Europa, se van a dedicar a lo que es la actividad esclavista, ¿ok? Durante la Edad Antigua, recuerda pues que las civilizaciones europeas tuvieron una sociedad pues esclavista dividida por clases, ¿ok? Siendo la más explotada la de los esclavos, ¿ok? Pero además, a partir de la Edad Media, tienes que recordar, también lo vas a ver en el curso de Historia Universal, que la tierra se vuelve la actividad más importante, se vuelve el factor más importante y por lo tanto aquel que posea tierras sería la persona más afortunada. Ese contexto donde la gente depende de la tierra se le va a conocer como el feudalismo. Y según Valdemar Espinosa, en la cultura inca fue muy importante la presencia de la tierra. Oye, una pregunta. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa parcela de tierra completa que te entregaba el curaca cuando tú te casabas? ¿Cómo se llama esa parcela de tierra completa? El topo, ¿verdad? Muy bien. Así como el topo fue importante durante este contexto, en Europa el feudo vendría a ser pues la tierra que tú vas a recibir a cambio de qué? A cambio de obligaciones. El señor feudal era el dueño de esos feudos en Europa. Y aquí en América, el Inca era el dueño de los topos. Pero el Inca lo que hacía era repartir diferentes topos hacia los curacas. Ahora, ¿por qué el Inca reparte topos? ¿Porque el Inca es generoso? Obviamente que no, pues. El Inca lo que quiere es que la población aumente. Y para que la población aumente, es necesario, pues, como quien dice, ¿no? Motivar a que los jóvenes de una vez, pues, tengan hijos, para que esos hijos se vuelvan una mano de obra en el futuro. Entonces, el Inca, al igual que en la sociedad feudal, era el dueño de los topos y este entregaba los topos hacia los curacas. Se podría decir, según Valdemar Espinosa, que el Inca vendría a ser el señor feudal y los curacas vendrían a ser los vasallos. Ahora, ¿qué es un vasallo en Europa? Un vasallo es un noble. Pregunta, ¿los curacas eran o no eran nobles? A ver, ¿qué dijimos la semana pasada? ¿Los curacas eran o no eran nobles? A ver, vamos, lúcete. ¿Los curacas eran o no eran nobles? Vamos, chicos, tema de la semana pasada. ¿Los curacas eran o no eran nobles? ¿Qué pasó? Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. Sí, obviamente, pues los curacas son nobles. ¿A qué nobleza pertenecen los curacas? ¿A la nobleza de sangre, a la nobleza advenediza, a la nobleza de privilegio? ¿A qué parte de la nobleza? A ver, eso es la semana pasada. Vamos. Y te va a venir en el examen, ¿ah? Vamos. ¿De privilegio, los curacas? ¿Seguro? Recuerda que los curacas están relacionados con las familias. Los ayus. ¿Cómo se llama esa nobleza? ¿De sangre? No. Advenediza. Recuerda, advenediza. ¿Qué significa nobleza advenediza? Que va a ser comprendida por curacas, quienes van a controlar a los ayus. Y esos ayus van a estar sometidos directamente al Inca. Entonces recuerda que el curaca pertenece a la nobleza advenediza. ¿Ya? Bien. Entonces, chicos, Valdemar Espinosa, este autor, este historiador, nos dice que los incas tuvieron un modo de producción similar al feudalismo. ¿Ya? Así es. ¿Por qué el feudalismo? Porque, como te vuelvo a repetir, en Europa
A partir de la Edad Media, la tierra se volvió una actividad muy importante y aquí en la cultura inca, pues el topo era esa porción de tierra a lo que los europeos lo denominaban como el feudo. El dueño de ese feudo en Europa era el señor feudal y el señor feudal lo repartía a sus vasallos. Aquí en este caso, el Inca era el dueño de las tierras de los topos y el Inca entregaba esos topos ¿a quién? A los nobles, a los curacas. Entonces hay una fuerte relación con respecto a lo que nos dice Valdemar Espinosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que justamente Valdemar Espinosa nos dice. Nos habla acerca de la similitud feudal que tiene la economía inca con respecto a las sociedades europeas durante la Edad Media. ¿Ya? ¿Y en qué parte o en qué etapa de la Edad Media pues el feudalismo logra sobresalir bastante? El feudalismo, para que sepan, ¿ya? El feudalismo, chicos, logra sobresalir bastante a partir de el medioevo o la plenitud medieval, ¿ya? O sea, a la mitad de la Edad Media, el feudalismo entra en su auge, ¿ya? Y posteriormente al medioevo, a la plenitud medieval, pues el feudalismo va decayendo. ¿Quién fue la culpable que el feudalismo comienza a decaer? Las cruzadas, ya que las cruzadas en sí generaron gastos, pérdidas humanas, falta de mano de obra, falta de impuestos, porque el feudalismo, chicos, en sí dependía bastante de los impuestos. Y si hay menos gente, obviamente no van a pagar impuestos. Cuando se dio la peste negra, por ejemplo, en Europa, pues fue la mayor crisis que pudo tener el feudalismo, porque la gente al morir no paga impuestos. Bueno, ese es el detalle. ¿Ya? Bien. Listo, pues eso ya lo van a ver en Historia Universal. Yo solo te lo comento nomás para que lo tengas como dato, ¿ya? Muy bien, principales actividades de la economía inca. ¿Cuáles son las principales actividades? Recordemos por aquí que son la agricultura, una actividad muy importante para la economía inca. En caso de la agricultura, pues vamos a ver de qué se estaría desarrollando el uso de diferentes técnicas, ¿no? Por ejemplo, canales de regadío, puquios, huachaques, guaruguaru, las tochas, los andenes, las islas guaneras y herramientas como la raucana y el chaquitaglia, ¿no? ¿Qué otra actividad desarrollaron? Muy bien, la ganadería, la crianza de auquénidos, entre ellos llamas y alpacas, ¿ok? ¿Qué otra actividad? La conservación de alimentos. Pregunta, ¿qué cultura preinca desarrolló la conservación de alimentos? ¿De acuerdo o no? ¿Qué cultura preinca desarrolló la conservación de alimentos? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué cultura desarrolló la conservación de alimentos? Respuesta, Tiahuanaco. ¿Ya? ¿Por qué Tiahuanaco desarrolla la conservación de alimentos? Por una razón muy sencilla. Pregunta, chicos, ¿cómo es el clima de Tiahuanaco? ¿Es cálido? ¿Es templado? ¿Frío? ¿Muy frío? ¿Qué tipo de clima tuvo Tiahuanaco? A ver, te escucho, vamos. Cálido, ¿seguro? ¿Dónde es Tiahuanaco, chicos? ¿En qué parte del Perú se encuentra Tiahuanaco? Cultura general, ¿ah? ¿En qué parte del Perú se encuentra Tiahuanaco? En el altiplano, ¿cierto? En la altura, en la meseta del Collao, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo es la meseta? Es una región accidentada, muy plana y poco favorable para la producción de alimentos. A pesar que los tiahuanacos trataron de crear sus alimentos, ¿ya? Trataron de producir sus alimentos, pues el clima no los ayudaba mucho, porque en el día, ¿ya? Hacía calor, pero en la noche hacía un frío, ¿ya? Era tan fuerte el frío, ¿ya? Que creo que hasta Elsa se congela, ¿ya? Era un frío enorme. Y ese frío, ¿ya? Esa corriente, chicos, fría, ¿ya? Malograba la cosecha. Esta baja presión, ¿ok? Se le conoce como la helada.
y la helada era aquella que perjudicaba justamente a la cosecha. Entonces, los tiahuanacos sabían que no podían tener muchos alimentos durante todo el año, así que era necesario conservar los alimentos. Y para conservar los alimentos tuvieron que recurrir a la sal. La carne, por ejemplo, que ellos van a tener, ya, lo van a conservar con la sal. Y producto de la sal, esa carne se va a secar y se estaría creando lo que es, ¿qué cosa? Se estaría creando lo que es el famoso charqui, ¿no? El charqui, por ejemplo, es la carne salada, la carne ahumada, pero eso se debe a que las sociedades andinas buscaban, pues, conservar estos alimentos producto de la escasez. Igual la papa, ¿no? La papa también se conservaba, se colocaba, pues, a la orilla del río. La papa, pues, en sí se humedecía tanto que se creaba lo que era el chuño. Y el chuño, pues, es utilizado para la gastronomía peruana, ¿no? Para la mazamorra, para hacer, por ejemplo, guisos, ¿ya? Usan el chuño para que espese. ¿Me cuento? Así es. El chuño, chicos, tiene bastantes funciones, ¿eh? Incluso, pues, el chuño en la sierra también es utilizado como talco, ¿ya? Y el chuño, chicos, también te sirve a ti para poder, pues, recuperarte las escaldaduras. O sea, el chuño tiene muchas funciones, chicos. Porque el chuño, ¿qué cosa es? Es almidón. Y el almidón tiene diferentes funciones. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver que la conservación de alimentos era muy importante durante este contexto. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué razón, profe? Por una razón muy sencilla. El Perú, como te voy a repetir, es un país muy accidentado y posee muchos climas, ¿no? Ya en geografía te van a explicar los diferentes climas que tiene el Perú. Cálido, frío, templado, árido, ¿ok? Así es. Chicos, en caso de la agricultura, como te vuelvo a repetir, la cosecha más importante era el maíz, y en caso de la ganadería, los animales que eran pues criados por el hombre, por la sociedad inca, eran los auquénidos. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, te voy a poner, y te lo he puesto también, ¿no? Nombres de cada técnica agrícola que se utilizaban pues en las antiguas sociedades o culturas, ¿no? Por ejemplo, los guaruguaru, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos apreciar cómo este hombre, ¿no? Cómo este hombre lo que está haciendo es sembrar sobre esta chacra elevada. A la mitad, si te das cuenta, está rodeada de agua. ¿Para qué? Para que en el día los rayos del sol puedan caer directamente, se mantengan tibias las aguas, y en la noche, cuando el frío quiera pues actuar producto de la helada, esas aguas tibias van a impedir que se malogre la cosecha. Entonces, estos guaru van a ser técnicas que los tiahuanaco utilizaron para poder realizar la producción de sus alimentos, ¿ya? Recuerda que también esta técnica guaru es también llamada como los camellones. ¿Por qué camellones? Porque si te das cuenta, tiene la forma de un camello. Mira, tiene la forma de la joroba de un camello. Por eso que le van a decir también camellones, porque tiene la forma de la joroba de un camello. ¿Ya? Eso es, chicos. Entonces, los guaru camellones vienen a ser una de las principales técnicas agrícolas que van a utilizar los incas, ¿ya? Para producir sus alimentos. ¿Ya? También tenemos aquí a los puquios. Los puquios, por ejemplo, eran reservas de agua. Estos puquios fueron creados por los nazca. Recuerda que la cultura nazca es una cultura costeña y tú sabes que en la costa, pues, en la costa no llueve. En la costa las justas llovizna, garúa. La cantidad de gotas es mínima una lluvia. Producto de la escasez del agua, chicos, fue necesario, ¿qué cosa? Fue necesario crear reservorios de agua. Y a esos reservorios de agua se le van a conocer como puquios. ¿Ya? Lo que pasaba es que hacían un hueco hasta el fondo de la tierra y el agua que se encuentra en el subsuelo brotaba. Y al brotar, el agua se esparcía por todos estos
canales, y gracias a eso se mantenía lo que era la agricultura. Entonces los puquios vienen a ser reservorios de agua muy importantes. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, a las cochas. Las cochas, chicos, son lagunas artificiales creadas por o lluvias torrenciales en la selva o sencillamente el desborde de los ríos. Cuando los ríos se desbordan, las aguas que van a caer pues al campo se van a almacenar y ese almacenamiento de aguas eran llamadas como las cochas. Y sobre estas cochas, los incas pues producían sus alimentos. Estas cochas realmente se encontraban más que todo en la selva, en la región de la Amazonía. ¿Ok? Bien. Los huachaques, por ejemplo. Los huachaques eran las chacras hundidas en la costa, ¿no? Los chimú, por ejemplo, los moche, hacían huecos hasta debajo de la tierra y el agua salía, brotaba. Y sobre esta agua se va a comenzar a sembrar lo que es la totora. Ustedes deben recordar pues que la totora viene a ser aquella planta que va a crecer en el agua para así fabricar los caballitos de totora. Y pregunta, ¿para qué los chimú, los moche, utilizaban los caballitos de totora? ¿Para qué? ¿Para realizar qué actividad, chicos? ¿Para realizar qué actividad? Para realizar la pesca, ¿verdad? Claro, así es. Ya, muy bien. También encontramos, chicos, bueno, en este caso, las islas guaneras. Las islas guaneras, ya, van a ser importantes, ¿por qué? Porque sabemos, pues, que en las playas, en las regiones costeras, pues, esas aves, cuando logran, pues, almorzarse a los pescados que están por acá, luego de un tiempo dejan sus regalitos, dejan su deposición llamado el guano. Y ese guano era utilizado por los incas como un fertilizante. ¿Para así qué cosa? Para así justamente sembrar sus cosechas. ¿Ya? Así es. Entonces vamos a ver de que las islas guaneras son muy importantes, ya que gracias al guano se podía pues fertilizar la tierra. ¿Ya? Mira que desde esta época de los incas el guano era muy importante. ¿Ya? En el virreinato el guano en sí también va a ser conocido, pero ¿en qué momento el guano se vuelve más conocido? En la denominada prosperidad falaz, ¿cierto? En la época de Castilla, ¿no? Donde el presidente Castilla pues ve favorable la venta del guano y eso va a generar ingresos para el Perú, ¿cierto? Claro. Entonces las islas guaneras vienen a ser pues también otro tipo de técnica importante para la agricultura. Las tahuampas vienen a ser zonas que van a formarse por los ríos. ¿Ya? Y alrededor de esos ríos se van a formar también grandes campos de cultivo. Así es. Entonces, chicos, por aquí encontramos las diferentes técnicas ya que realizaron la sociedad inca para así desarrollar lo que es la agricultura. ¿Ok? Bien, continuamos. Muy bien, ¿qué tenemos que ver ahorita entonces? Ajá, esto que es muy importante, chicos, les dio pregunta incluso de examen de admisión. ¿Cómo se llama, chicos, a esta técnica donde los incas van a aprovechar la ladera de los cerros, la falda de los cerros, y van a crear pequeñas chacritas? Son llamadas también como las chacras elevadas. ¿Cómo se le llama? Los andenes, muy bien, así es, chicos. Los andenes, entonces, vienen a ser las denominadas chacras elevadas que van a utilizar los incas para sembrar su cosecha. En este caso, mira, ¿cómo hacían cómo creaban los andenes? Hacían huecos y colocaban piedras. ¿Para qué? Para que la piedra impida que ese hueco se caiga, se desmorone. Entonces, vamos a ver de que al colocar piedras, ¿ya? Se está generando una especie de muro para que esa chacra no se caiga. Y encima de esa chacra se va a comenzar a sembrar. Y es por esa razón de que poco a poco los incas van a utilizar también los cerros. ¿Ya?
Así es. Entonces, los andenes, chicos, vienen a ser aquellas técnicas agrícolas que van a utilizarse, ¿para qué? Para la producción de sus alimentos. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ok? Ahora, pregunta, ¿los incas crearon los andenes? ¿Verdadero o falso? A ver, los incas crearon los andenes, ¿verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Quiénes son los creadores de los andenes, chicos? ¿Quiénes fueron los primeros que utilizaron los andenes? ¿Se acuerdan o no? A ver, te ayudo, ¿ya? Fue una cultura que apareció en Ayacucho durante el intermedio temprano. ¿Cuál es? A ver. Cultura que apareció en Ayacucho durante el intermedio temprano. ¿Cuál sería, chicos? Vamos, vamos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La cultura huarpa. ¿Ya? La cultura huarpa. ¿Para qué eran importantes los andenes? Para utilizar los espacios vacíos, ¿ya? Para poder, como quien dice, ¿no? Utilizar cualquier zona favorable para la agricultura. Utilizar la ladera de los cerros y sembrar ahí sus cosechas. Para eso servían los andenes. La otra cultura que va a continuar con la utilización de andenes serían los tiahuanacos, ya que los tiahuanacos pues aparecieron muy cerca a los huarpas. Otra cultura que también va a utilizar los andenes serían los wari. Recuerda que los wari fueron considerados como el primer imperio panandino porque logró controlar costa, sierra y selva y además utilizó la técnica de los andenes para la producción de sus alimentos. Y la última cultura que va a continuar utilizando los andenes en la zona andina se le va a conocer como los incas. ¿Ok? Entonces, mira, los incas van a comenzar a utilizar esta técnica agrícola denominada como los andenes. Incluso, chicos, vamos a ver de que los incas, gracias al conocimiento de los andenes, van a fabricar su propio andén. ¿Y cómo se va a llamar este andén que se encuentra en el Cusco? Se le llama como Moray. ¿Por qué se le llama Moray? Porque se dice que en estos andenes se sembraba el maíz principalmente. Y en esta zona se celebraba el Aymoray. ¿Qué cosa es el Aymoray? El Aymoray viene a ser pues una celebración donde se le da gracias al maíz por haberse dado en grandes cantidades. Se celebra, se agradece a los dioses, ¿ya? La gran diversidad de maíz que se ha podido cosechar. Y gracias a esa celebración se bebía pues la chicha de jora. Entonces, Moray viene a ser uno de los andenes más representativos que tiene en este caso el Cusco, que justamente representa el uso de andenes que los incas van a utilizar de diferentes culturas. Entonces recuerda, este andén que está por aquí se le conoce como Moray, ¿ya? Y este andén Moray refiere en este caso al uso de los andenes, ¿ya? ¿Con qué propósito? Con el propósito de beneficiarse y poder producir sus alimentos, ¿ya? Recuerda entonces, ya se llama Moray, ¿ya? Muy bien. Sigamos. ¿Qué más tenemos que ver? Veamos por aquí. La distribución de tierras. Ajá. ¿A qué se le llama la distribución de tierras, chicos? La distribución de tierras se refiere a que el Inca va a ceder diferentes tierras. Las tierras que asigna el Inca a los nobles, a los puracas, se le conoce como las tierras asignadas. Estas tierras asignadas van a estar caracterizadas por ¿quién? Van a estar caracterizadas por los topos. Pregunta, chicos, ¿qué cosa era un topo? No me digas Dios de la destrucción, ¿ah? ¿Qué cosa era un topo? Una porción de tierra, ¿cierto? ¿Completa o incompleta? Completa, ¿cierto? Claro. ¿A quién se le entregaba el topo completo? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre, ¿cierto? Profe, machismo, profe. Aguante un ratito.
Recuerda que preferían darle al hombre un topo completo, ya que es la mayor fuerza de trabajo. La mujer también recibía un topo, pero la mitad. ¿Ya? Porque, como te voy a repetir, el hombre es aquel que tenía la mayor fuerza de trabajo. Por eso que le daban un topo completo. ¿Ya? Así es. Entonces, vamos a ver por aquí de que las tierras asignadas se le llama debido a que el Inca está pues cediendo las tierras ¿a quién? Está cediendo las tierras hacia los curacas, hacia los nobles. ¿Ok? Y estos curacas o nobles lo van a repartir a sus diferentes ayllus. ¿Ok? Así es. Entonces, ¿quién asigna las tierras o los topos? El Inca. ¿Y a quién se lo entrega? A los curacas. Y estos curacas van a ser aquellos que van a tener la capacidad para repartirlas entre sus diferentes ayllus. ¿Ok? Esa es la razón. Siguiente. Encontramos también las tierras comunales. Una vez que el curaca entregaba las tierras comunales, las tierras en sí a todos los ayllus, ¿ya? La comunidad, ¿qué es lo que hacía? La comunidad se dedicaba a realizar el trabajo colectivo. O sea, en castellano, todos van a trabajar. Las tierras que se les están asignado tienen que ser trabajadas por todos. Y cuando haya momentos de escasez, pues gracias a ese trabajo donde todos han apoyado, ya van a poder pues darte una parte de esa cosecha, ¿no? Chicos, es una tradición en provincia, actualmente hasta ahora, de que si todos colaboran, pues cuando tú caigas en desgracia te van a apoyar. Si tú me apoyas, yo te apoyo, dice. Entonces, hay una forma de reciprocidad. Se practica la reciprocidad en esta época. Y para eso es necesario trabajar colectivamente las tierras. Cuenta. Y justamente ahí destaca la famosa frase, ¿no? Comerás con el sudor de tu frente. ¿Has escuchado esa frase? Comerás con el sudor de tu frente. ¿Se acuerdan de esa frase o no? Esa frase, por ejemplo, comerás con el sudor de tu frente, es una frase pues que se encuentra en la Biblia, ¿no? Donde se menciona pues que cuando Adán y Eva son desterrados del jardín del Edén, ¿no? Dios castiga a Adán, ¿no? Diciéndole que a partir de ese momento el hombre tenía que trabajar para recién alimentarse, mientras que la mujer al momento de dar a luz tendría que sufrir todo el padecimiento del alumbramiento. Fueron los dos castigos que recibieron tanto el hombre como la mujer, ¿no? Por desobedecer a Dios, ¿no? Así es. Pero el trabajo, pues chicos, en sí, no necesariamente es un castigo. ¿No? Hay gente que dice, no, si tengo que trabajar, me están castigando. ¿Por qué me estás castigando, Dios? Realmente, chicos, el trabajo en sí es aparte de una obligación, es un deber. Porque si nosotros no trabajamos, ¿de qué vamos a vivir? ¿Te das cuenta? Entonces, lo voy a repetir, el trabajo es muy importante y todos tienen que trabajar de forma colectiva con respecto a lo que son las denominadas tierras comunales. ¿Ok? ¿Qué más? Las tierras para el Estado. Así como el Inca te ha cedido tierras a través de su curaca, como favor y agradecimiento, tú tienes que trabajar las tierras del Inca, las tierras del Estado. Entonces vamos a ver por aquí de que las tierras del Estado en sí se refiere a las tierras del Inca. Y todos los Hatumbrunas, o sea, todos los ayllus del imperio, tienen que trabajar a favor del Estado, a favor del Inca. Porque es una forma de agradecimiento al gesto que tuvo el Inca al entregarte topos, al entregarte tierras. Entonces vamos a ver de que así como nosotros recibimos tierras, pues como una obligación, un agradecimiento, tenemos que ir a trabajar las tierras del Inca. En el feudalismo, por ejemplo, se practicaba lo que es la corvea.
La corvea se considera como el trabajo gratuito o como una forma de contribución gratuita, ¿ya? A favor de las tierras del señor feudal. Porque en Europa el señor feudal te entregaba tierras, pero tú tenías que trabajar sus tierras. El señor feudal, por ejemplo, aprobaba que los siervos vivieran en sus feudos, a cambio de que estos siervos trabajen sus tierras. Como obligación, el señor feudal te protegía, pero tú, como obligación, tenías que trabajar las tierras del señor feudal. Y la iglesia, en este caso, también va a ser pues aquella que va a aprovechar esta situación, porque la iglesia en esta época recuerda que es la institución más poderosa y logra justamente poseer el fuerte control sobre la sociedad. Y como ellos bendicen el alma de todos los habitantes del feudo, pues a cambio de esta bendición que tú vas a recibir, también tenías que trabajar las tierras de la iglesia. Entonces, algo parecido pasa aquí. Así como el Inca te ha entregado tierras, tú lo que tienes que hacer es, como agradecimiento, trabajar las tierras del Inca. Ahora, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese supervisor que verificaba si realmente estabas trabajando voluntariamente? ¿Cómo se llamaba ese supervisor? ¿Cómo se llamaba ese supervisor? ¿Te acuerdas o no? ¿Cómo se llamaba el supervisor, chicos? Él, él, tú. Uy, chicos, ¿qué pasó? Se han olvidado. El Tucurricuy, chicos, el Tucurricuy, acuérdate, el supervisor del Inca, los ojos y oídos del Inca, el Tucurricuy. Chicos, no se relajen, ¿ah? Ya está bien que venga Semana Santa, pero recuerden que después de la Semana Santa vienen los exámenes mensuales, ¿ah? Así que no se me relajen, chicos, ¿ah? Por favor, ¿ah? Repasen, ¿ah? Eso es un tema que hemos visto la semana pasada. ¿Ya? Te acepto que te olvides, eso es el tema del año pasado. Pero el tema de la semana pasada, no puedes olvidarte, ¿ah? Muy bien. El tucurricuy, ¿ya? El tucurricuy. Muy bien. Listo. Y finalmente, como te decía, pues que en Europa se trabajaban las tierras de la iglesia, aquí también se trabajaban las tierras de la iglesia, pero ¿quién va a representar a la iglesia en esta época? Los sacerdotes del Inti, los sacerdotes del Sol. También habían tierras que tenían que ser trabajadas a favor de los sacerdotes. Esas tierras van a ser conocidas como las tierras del Sol. Y todos los ayllus tenían que trabajar a favor de quién? Tenían que trabajar a favor de los sacerdotes. ¿Ya? Y como recompensa era que el Inti te bendecía con tiempos de grandes cosechas. Y como agradecimiento tenías que llevarle tu cosecha y trabajar sus tierras. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ver de que esta característica con respecto a lo que es la distribución de tierras posee pues una similitud feudal que se daba durante el denominado feudalismo en Europa. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Aquí, por ejemplo, podemos apreciar, ¿no? Cómo los ayllus están trabajando constantemente y también están yendo pues a los almacenes. ¿Qué eran los almacenes? Eran los lugares donde los ayllus, los yanaconas, mitimaes, ya iban llevando las diferentes cosechas. Por ejemplo, de todos los almacenamientos destacan los tambos, las colcas y las pirhuas. Pero los más importantes eran los tambos y las colcas. Los tambos eran almacenes populares, ¿ya? Estatales más que todo, donde los miembros de la burocracia o los trabajadores del Inca en sí podían descansar en esos tambos cuando ellos realizaban pues sus funciones. ¿Quiénes son aquellos mensajeros que corrían por los denominados caminos del Inca? ¿Te acuerdas? Los chasquis, ¿cierto? Ya, estos chasquis, cuando realizaban sus viajes, ya,
descansaban en los tambos. El Inca daba la autorización para que el chasqui descanse en el tambo. Y en el tambo, el chasqui encontraba comida, encontraba pues un hospedaje para poder pasar la noche y después continuar con su viaje. Esos tambos tenían que ser almacenados, tenían que ser pues, como que dice, ¿no? Dispensados por los ayllus y también por los hatunrunas, bueno, los hatunrunas, los mitimaes y los yanacones. Ellos están obligados a llenar los tambos, al igual que las colcas. ¿Ok? Era obligatorio. ¿Ah? ¿Qué más? Vamos a ver por aquí. Muy bien, los almacenamientos, no es lo que te decía, los tambos. ¿Qué cosa eran los tambos? Los almacenes estatales, donde los funcionarios o la burocracia del Estado, representado por los chasquis, podían descansar y reposar hasta el día siguiente. ¿Ya? El chasqui encontraba el tambo completo. ¿Ya? Así es. Las colcas vienen a ser los almacenes estatales también, donde el Inca lo destinaba a cualquier miembro de la nobleza. ¿Ya? El Inca incluso podía sacar productos de esta colca. ¿Ya? Así es. Y finalmente encontramos a las pirguas. Y las pirguas sí eran almacenes, pero para la gente común. O sea, la gente común como los hatunrunas, los yanaconas, los mitimaes, ellos no pueden sacar comida ni de los tambos ni de las colcas, porque los tambos y colcas son del Estado. Y solamente depende de la decisión del Inca quién puede entrar a los tambos y quién puede entrar a las colcas. Los demás miembros del imperio, como los hatunrunas, los mitimaes y yanaconas, ellos están prohibidos. No pueden coger ni una papa del tambo. Para eso ellos tienen sus pirguas. Y las pirguas eran los almacenes populares, donde todos los ayllus llevaban pues lo que quedaba de la cosecha. Y así podían pues abastecerse de productos. Por ejemplo, hoy en día pues hay una tienda muy comercial pues que todo el mundo conoce que se llama Tambo, ¿cierto? ¿Por qué esa tiendita morada con amarilla se llama Tambo? Justamente por esa razón. El tambo era el almacén estatal que tenía que ser pues llenado por los hatunrunas, por los yanaconas y mitimaes, ¿a favor de quién? A favor de la burocracia estatal. Y cuando los chasquis entraban al tambo encontraban de todo, encontraban diferentes tipos de comida. Y cuando tú vas a tambo, pues encuentras de todo también, encuentras trago, comida, encuentras gaseosa, productos de limpieza, hasta pan también te vende tambo, ¿no? Entonces, date cuenta que producto de esta popularidad que tenían los tambos en el antiguo imperio inca, pues hoy en día, pues, reciben el nombre de estos pequeños, pues, se podría decir como mini markets, ¿no? Pequeños mini markets, ¿no? Con respecto a lo que es la parte comercial, ¿no? Entonces, el término tambo lo utilizan estas tiendas debido a que en el tambo antiguamente se encontraba diferente o una diversidad de productos. De ahí viene el nombre tambo. Y las colcas eran los reservorios, en este caso estatales también, donde el Inca destinaba hacia los miembros de la nobleza. ¿Ya? Así es. Y las pirguas eran los almacenes populares. Por ejemplo, encontramos aquí un tambo y dentro del tambo encontramos diferentes tipos de comida, por ejemplo. ¿No? Bien. Y estos estaban siendo llenados, ¿por quién? Por los miembros de los hatunrunas, yanaconas y mitimaes, ¿no? Y con el quipu, ¿ok? Con el quipu se está contabilizando cuánto de comida está ingresando al tambo, por ejemplo, ¿no? Bien. ¿Qué más? Las formas de trabajo, lo más clásico y lo que debería recordarse siempre, chicos. ¿Cuáles eran las formas de trabajo que se daban durante este contexto? Encontramos, por ejemplo, el AINI, que era el denominado trabajo colectivo. Todos trabajan, ¿ok?
voluntariamente, ¿ya? Ya que el trabajo no es una obligación, sino es un deber en sí. El AINI entonces viene a ser el trabajo colectivo entre quienes, entre los diferentes IUs, ¿ok? El AINI era una actividad muy importante, una forma de trabajo de carácter colectivo. Después del AINI sigue la MINCA. ¿Qué cosa es la MINCA? La MINCA es conocido como el trabajo comunitario o también llamado el trabajo recíproco. ¿Qué es lo que pasaba? Sucede que los incas, ya durante ese contexto, los Hatundrunas principalmente cumplían esta tradición. Cada vez que sucedían, por ejemplo, las fiestas o los matrimonios familiares, los ayllus que están alrededor de esa familia dejaban de trabajar y se acercaban a esa familia para ofrecerles pues su apoyo, ofrecerles también pues una donación, ¿no? A cambio pues de que ellos sean invitados a la fiesta, ¿no? ¿Qué es lo que traían consigo? Sacos de papa, sacos de yuca, animales, por ejemplo, para que puedan ser consumidos. Entonces, cada vez que se daban diferentes ceremonias, ¿ya? Los ayllus se acercaban a esa familia y apoyaban a esa familia. Y obviamente esperaban como agradecimiento que cuando los ayllus que apoyaron a la familia tengan una celebración similar, pues esos ayllus también puedan apoyarlos, ¿no? Y gracias a eso, chicos, es que hoy en día se ha pues mantenido esta tradición a través del famoso matrimonio huancaíno, ¿no? El matrimonio huancaíno, por ejemplo, ya tiene como principal objetivo pues invitar a todas las familias que hay pues alrededor, ¿no? En provincia, por ejemplo, todos son familia, todos se conocen. Y como todos se conocen, pues obviamente asisten a la fiesta. Pero, a diferencia de otra gente, ¿ya? En provincia, chicos, es mala costumbre llegar a una fiesta, ¿ya? Llegar con las manos vacías. Es mala costumbre, ¿eh? Aunque sea tu agüita, aunque sea tu chicha de jora, pero algo traí. Es mala costumbre llegar a una fiesta con las manos vacías. ¿Y qué traían las familias? Traían, pues, como te digo, ¿no? Su saco de papa, saco de maíz, saco de yuca. Y hoy en día los matrimonios huancaínos, pues, ¿qué es lo que traen? Traen, pues, regalos muy suntuosos, muy costosos, ¿no? Te traen, por ejemplo, carro, te traen ropero, vacas, toros, ¿no? Te traen un montón de cosas, ¿no? Hasta las llaves de un departamento. O sea, date cuenta, pues, que se ha mantenido aún esta tradición de la minca, ¿no? Que era, pues, un denominado trabajo recíproco a favor de diferentes ayos, ¿no? Así es. Eso es lo que pasa. Así es, chicos. ¿Cuál es la condición de que las familias hoy en día, pues, en el matrimonio huancaíno traigan estos tipos de regalos? Que no falte orquesta y no falte trago. Porque la orquesta pues mantiene aún pues la fiesta, la celebridad, y el trago también, pues obviamente, ¿no? Mientras la persona beba más trago, obviamente más se va a poner a bailar. Así es. El secreto dicen por ahí de que para que la persona baile es que tenga pues, haya tomado bastante, ¿no? Y eso es lo que va a pasar. Así es. Muy bien, la mita. La mita sí, a comparación de la minca y el aini, es denominado como el trabajo obligatorio. Esta mita, chicos, denominado también como el trabajo obligatorio, fue planteado, implantado por el Inca Pachacútec, ¿ya? Antes de Pachacútec no se conocía la mita, pero como Pachacútec está sometiendo, ¿ya? Desde el Cusco hacia muchas regiones a través del imperio, entonces es ahí donde tienen que contribuir a través de la mita, que es el trabajo obligatorio del Estado. No necesariamente la mita se basaba pues en el trabajo de la tierra. También se podía realizar la mita en trabajos públicos u obras públicas. Por ejemplo, la construcción de puentes, la construcción, por ejemplo, de grandes monumentos. Machu Picchu, por ejemplo, fue producto de la mita. Sacsayhuamán, Poricancha, fue producto de la mita.
el trabajo obligatorio a favor del Estado. Los españoles, cuando invadan el Tahuantinsuyo, también van a plantear la mita. El virrey Francisco de Toledo escucha los relatos de los cronistas y dice, no, qué interesante, o sea que antes también se practicaba la mita, entonces que en el virreinato haya también una mita, pero la mita virreinal se va a dividir en la mita minera y la mita obrajera. En la época de los incas, la mita solamente se basaba en el trabajo de diferentes monumentos u obras públicas, ¿ya? Y cuando se daban los estados de emergencia, chicos, cuando se daban los desastres naturales, por ejemplo, se realizaba lo que es la chunca. ¿Qué cosa es la chunca? La chunca se refiere a el apoyo de los ayllus ante los damnificados. Por ejemplo, producto de una lluvia torrencial, tu casa fue inundada, entonces los ayllus dejan de trabajar, se acercan a tu casa y lo que buscan pues es apoyar la reconstrucción de tu casa. Y a eso, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar como la chunca. ¿Ok? Entonces, recuerda esto, ¿ah? ¿Qué cosa es el AINI? El AINI es el trabajo colectivo entre todos los ayllus. ¿Qué cosa es la minca? La minca es el trabajo recíproco o comunitario. ¿Qué cosa es la mita? El trabajo obligatorio. Obligatorio. Y la chunca, el trabajo de emergencia. ¿Ah? Repito, ¿ah? AINI, trabajo colectivo, minca, trabajo comunitario recíproco, mita, trabajo obligatorio, y la chunca, trabajo de emergencia. ¿Bien? Ahí, por ejemplo, podemos apreciar los diferentes tipos de trabajo, ¿no? La mita, trabajo obligatorio, el AINI, trabajo colectivo, la minca, trabajo recíproco. Hoy por ti, mañana por mí, como quien dice. ¿Ya? Bien. Ya para ir acabando, sigamos por aquí. Creo que este tema es un poquito fuerte, un poquito pesadito, pero tenemos que aprenderlo, chicos. ¿Ya? La redistribución. Con respecto a lo que es la redistribución, chicos, vamos a ver en este caso cómo el Inca en sí obligaba, pues, como quien dice, ¿no? El trabajo o la redistribución o la denominada también reciprocidad. O sea, la reciprocidad se refiere a que los Hatumbrunas, o sea, los habitantes del imperio, van a pues a contribuir con el Inca. O sea, el Inca te ha dado tierras y tú a cambio tienes que sentirte recíproco, tienes que realizar pues una contribución a favor del Inca. Entonces, tú tenías que darle más cosecha al Estado, ya que el Estado es aquel que te ha concedido, es aquel que te ha dado tierras, y por lo tanto el Estado debería ser aquel que debe ser más recompensado, debe ser más beneficiado. La reciprocidad o la redistribución era simétrica cuando los Hatunrunas y sus familias se repartían las tierras de forma homogénea. Pero con respecto al Estado, pues el Estado era aquel que debería recibir más. Es simétrica porque es igual entre Hatunrunas y familiares. ¿Ok? Pero es asimétrica cuando es entre los Hatunrunas y miembros del Estado, ya que es el Estado quien debe recibir más. ¿Ok? Se realiza el control de pisos ecológicos. ¿A qué se le llama el control de pisos ecológicos? Se le conoce al intercambio, ¿no? Recordemos, chicos, que los Tiahuanaco, por ejemplo, cuando ellos necesitaban pues abastecerse de productos, tenían que subir los diferentes pisos altitudinales, ¿no? ¿Cuántos pisos altitudinales tiene el Perú, chicos? Según el autor Javier Purgar Vidal. Vamos, chicos, geografía básica. ¿Cuántos pisos ecológicos o cuántas regiones ecológicas tiene el Perú? ¿Cuántas? Geografía. 8, ¿verdad? Muy bien, 8. ¿Cuáles son? La Chala, la Costa, ¿verdad? La Yunga, la Quechua, la Suni, la Puna, la Janca, la Rupa Rupa y la Omagua, ¿cierto? Nada, las 8 regiones, ¿cierto? Los Tiahuanaco
Cada vez que querían, por ejemplo, abastecerse de productos que no podían producir, tenían que escalar altitudinalmente. Por ejemplo, si querían papa camote, iban a la sierra, escalaban o bajaban hacia los valles interandinos. Querían pescado, bajaban hacia la costa. Lo intercambiaban por el ichu, que es una planta que hay pues en la meseta, el altiplano, y lo cambiaban por pescado a través del trueque. Si querían coca, se iban a la selva alta. Entonces, a este intercambio se le conoce como el control de pisos ecológicos. ¿Por qué? Porque vamos a ver pues que en sí lo que se busca es el abastecimiento directo de productos. Y para eso se realizaba el intercambio. Chicos, eso es lo que pasó. Bien, entonces vamos a ver, chicos, que la redistribución se trataba de trabajos para el Inca a cambio de alimentos y bienes. El pueblo recibía alimentos homogéneos, o sea, todo por igual, pero es el Estado quien debería recibir más alimentos. Ahora, ¿quién era el encargado de supervisar que los ayllus lleven su cosecha ante el Inca? ¿Cómo se llamaba el jefe de los ayllus? Chicos, vamos, ¿cómo se llamaba el jefe de los ayllus? ¿Cómo se llama este señor que está parado en el medio? Está supervisando que los ayllus realicen su obligación. ¿Cómo se llamaban? Los curacas. ¿Ok? Recuerda, el curaca es el supervisor, ya es el encargado de verificar que los ayllus lleven sus productos ante el Inca. Él tenía que sacar cuentas y todos los ayllus tenían que pasar ante el curaca para poder así llevar su cosecha ante el Inca. Esa era la condición. Entonces, pregunta, ¿cómo se llamaba el supervisor que verificaba la contribución a favor del Inca? El curaca, ¿cierto? O los curacas. No te olvides, ¿ah? Los curacas, los jefes de los ayllus. Es como si fuese tu papá quien está vigilando que tú pagues tus impuestos a la SUNAT. ¿Ya? Los curacas van a ser los padres realmente, van a ser los patriarcas. ¿Ya? Entonces, él es el supervisor que está verificando que tú realices tu contribución. ¿Chicos? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí con respecto hasta esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? ¿Seguros? Ya está. Entonces, rapidito vamos a pasar a la dirigida, ¿ya? Para que puedan entrar al temático, ¿ya? A ver, rapidito nada más. Saquen su libro. Los que no tienen libro ya saben que está el PDF, ¿ya? Muy bien. A ver, la 1 dice, el historiador que nombra 7 diferentes modos de producción que pudieron tener los incas fue, ya, ¿quién hablaba acerca de los 7 modos de producción? ¿Qué historiador de los incas? Valdemar Espinosa, ¿cierto? Ponemos acá entonces, muy bien, Valdemar Espinosa. Bien, ponemos aquí entonces Valdemar Espinosa Soriano. Siguiente, los mercados temporales o ferias andinas eran llamados, bueno, estos mercados temporales en sí o ferias andinas era el lugar donde se concentraban los productos, se le conocía también como los catus o catus, C o con K, ¿ya? Catus o catus, ¿ok? La letra C. La 3, la principal actividad económica incaica fue, ya chicos, ¿cuál fue la principal actividad económica? La agricultura o la ganadería. ¿Qué primoriza más en el Perú? ¿La agricultura o la ganadería? La agricultura. ¿Ya? Recuerda, la agricultura. Esa es la actividad más importante. ¿Ya? Agricultura. Siguiente, la número 4. Para cultivar camotes y maíz, los jatungunas preferían en épocas incaicas construir. Pregunta, ¿dónde se realizaba la producción del maíz? En los, ¿cómo se llaman estas chacras elevadas en los cerros? ¿Cómo se llaman? Los andenes, ¿cierto? Los andenes. Muy bien. No te olvides, ¿ah? Los andenes. Siguiente. Los animales más importantes para los jatumbrunas en el Tahuantinsuyo fueron los
¿Qué tipo de animales, chicos? Los auquénidos, ¿cierto? Pero ¿de qué características? ¿Silvestre o doméstico? Silvestre, ¿no? Los auquénidos salvajes, ¿no? Claro que sí. Bien. Letra C. Siguiente. Para cultivar plantas en zonas altas y protegerlas del frío, se elaboraban. ¿Cómo se llamaban las chacras elevadas, chicos? ¿Cómo se llamaban, por ejemplo, los famosos, esas chacras que se hundían hasta la mitad? Muy bien, ¿no? Los guaruguaru, ¿no? Se hundían hasta la mitad de agua para que las aguas se mantengan tibias en las noches frías, ¿no? Los guaruguaru, los camellones, ¿cierto? Muy bien. La número 8, ¿qué dice? En la costa norte, las construcciones que permiten aprovechar el agua del subsuelo son. ¿Cómo se llaman las construcciones que permiten aprovechar el agua del subsuelo? Los huachaques, ¿cierto? Los huachaques. 9. Funcionario que controla directamente el trabajo de los jatunrunas. ¿Cómo se llama el supervisor que controla el trabajo de los jatunrunas? El curaca, ¿cierto? El curaca. Y la última, ya para pasar al temático, dice trabajo rotativo y obligatorio a favor del Inca. ¿Cómo se llama el trabajo rotativo y obligatorio a favor del Inca? ¿Cómo se llama? La lamita, ¿cierto? Lamita. Muy bien. Listo. Ya lo dije ya. Las 7. Los trabajos bajo el sistema de Minca. Bueno, ¿a quién beneficiaba la Minca, chicos? ¿Al Inca o al Ayu? El Ayu, ¿no? Ya, ok, no te preocupes. El Ayu. Te lo dejé para ti. Lo hice intencionalmente. Muy bien, listo. Ahora sí. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? ¿Todo claro hasta aquí? Muy bien. Entonces, ahora sí, pasamos directamente al temático, chicos, ¿ya? El temático, por favor, revísenlo bien. Revísenlo bien, no se aloquen, por favor. Todas sus cámaras, préndanla, por favor. Enciendan sus cámaras. Todos con cámara prendida. Es obligatorio, chicos, la cámara prendida para las evaluaciones. ¿Ya?